Vamos a la cuarta y última parte de los doctores de la Iglesia y vamos a iniciar con San Francisco de Sales, que nació en 1567 y murió en 1622. Fue obispo de Ginebra, patrón de los escritores y la prensa católica. Fue proclamado doctor en 1871. Fue presbítero, evidentemente, para poder ser consagrado obispo, teólogo y predicador que vivió en el siglo XVI y XVII. Fue canonizado en 1665. Nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial de Torres, con el nombre de Francisco Buenaventura. Murió de un ataque de apoplejía el 28 de diciembre. Fue proclamado beato en 1662 y santo en 1665 por el Papa Alejandro VII. Algo sobre algunos aspectos importantes sobre su obra. Fundó con la baronesa Juana de Chantal la Orden de la Visitación. Buscó la conciliación entre el humanismo y el pensamiento cristiano, y esto también ya nos va orientando a su pensamiento. Relanzó la evangelización misionera en Europa, proyectó caminos nuevos de espiritualidad en la sencillez, en la alegría y en el amor. Promovió la educación porque estaba convencido que esa era la base del desarrollo humano. Enseñó que la caridad es el camino de la santidad y dulzura. Su festividad es el 24 de enero. Se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que nadie se sentía molesto. Un escritor y orador que no buscaba el morbo sino la transmisión de la simple y llana verdad evangélica, y supo comunicar la idea de que todo lo auténticamente humano es cristiano. Su carácter era muy inclinado a la ira, y muchas veces la sangre se le subía a la cara ante ciertas burlas y humillaciones, pero lograba contenerse de tal manera que muchos llegaban hasta imaginarse que a Francisco nunca le daba mal genio por nada. Pero entonces el enemigo del alma, al ver que con las pasiones más comunes no lograba derrotarlo, dispuso atacarlo por un nuevo medio más peligroso y desconocido. Empezó a sentir en su cerebro el pensamiento constante y fastidioso de que se iba a condenar, que se tenía que ir al infierno para siempre. La herejía de la predestinación que predicaba Calvino y que él había leído se le clavaba cada vez más en su mente y no lograba apartarla de allí. Perdió el apetito y ya no dormía. Estaba tan impresionantemente delgado y temía hasta enloquecer. Lo que más le atemorizaba no eran los demás sufrimientos del infierno, sino que allá no podría amar a Dios. Pero Dios le permitió salir de esa tentación. Empezó a escribir una serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la Iglesia y refutaba la de los calvinistas. Aquellos escritos redactados en plena batalla que el santo hacía copiar a mano por los fieles para distribuirlos formarían más tarde el volumen de las controversias. Finalmente, en su maravilloso tratado del amor de Dios escribió: la medida del amor es amar sin medida. Supo vivir lo que predicaba. San Alfonso María de Ligorio, quien nació en 1696 y murió en 1787, fue redentorista, fundador, obispo de Santa Águeda de los Godos, y fue proclamado doctor en 1871. Tenía un gran celo de las almas. También es reconocido por sus escritos, por su palabra y ejemplo. Trabajó infatigablemente predicando y escribiendo libros, en especial sobre teología moral, en la que es considerado maestro, para fomentar la vida cristiana del pueblo. Entre grandes dificultades fundó la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a la gente iletrada.
Elegido obispo de Santa Águeda de los Godos, se entregó de modo excepcional a esta misión que dejaría 15 años después aquejado de graves enfermedades, y pasó el resto de su vida en Nocera de Pagani, en la Campania, aceptando grandes trabajos y dificultades. Etimológicamente, Alfonso significa guerrero, viene de la lengua alemana. La fecha de beatificación fue el 15 de septiembre de 1816 por el Papa Pío VII. Fecha de beatificación. La fecha de canonización el 26 de mayo de 1839 por el Papa Gregorio XVI. Nació en Nápoles, Italia. Fue un hombre de una personalidad extraordinaria, noble y abogado, pintor y músico, poeta y escritor, obispo y amigo de los pobres, fundador y superior general de su congregación, misionero popular y confesor lleno de unción, santo y doctor de la Iglesia. Hay que admirar los múltiples talentos que tenía Alfonso y la fuerza creadora que poseía. A los 12 años era estudiante universitario y a los 16 era doctor en Derecho, es decir, abogado. Como misionero popular y superior general de su congregación y obispo, llevó a cabo una gran labor a pesar de su delicada salud. Desde los 47 a los 83 de su vida, publicó más o menos 3 libros por año. En su vida particular, Alfonso vivió actitudes que podemos interpretar como protesta frente a la corrupción de su medio ambiente. Con su estilo de vida ejerció una fuerte crítica de su tiempo y de su sociedad. En un sistema de profundas diferencias de clase renunció a los privilegios de la nobleza y a sus derechos de ser primer hijo, es decir, primogénito. No se deja manipular por ninguna forma de pensamiento y elige una forma nueva de libertad y liberación, el seguimiento de Jesús. Alfonso visita a sus amigos, los enfermos del hospital de los incurables. Mientras atendía a los enfermos, se ve a sí mismo en medio de una grata luz. Parece escuchar una sacudida del gran edificio y cree oír en su interior una voz que le llama personalmente desde el pobre. Alfonso, deja todas las cosas, ven y sígueme. Finalmente, desde el 9 de noviembre de 1732 hasta Pascua de 1762, cuando es nombrado obispo, pasan 30 años feliz en la vida de Alfonso, dedicado a la misión, la dirección de su grupo y a la publicación de sus obras. Veamos ahora a Santa Teresita o Santa Teresa del Niño Jesús. Nació en 1873 y falleció en 1897. Fue carmelita descalza. Recibió el título de doctor honoris. Fue proclamada doctora de la Iglesia en 1997. Es conocida por su autobiografía Historia de un alma. Fue la menor de 5 hermanas, sufrió la muerte de su madre a los 5 años, se convirtió en monja carmelita a los 15 años, falleció a los 24 a causa de tuberculosis. Es la patrona de los misioneros, los enfermos, los floristas y las personas con VIH-Sida. Sus obras, entre las que destacan Historia de un alma, su autobiografía, poesías encargadas por las carmelitas, teatro que rimaba las fiestas comunitarias, cartas escritas a menudo deprisa. Las líneas fundamentales de su pensamiento son: encarnaba el poder de la oración, se veía a sí misma como la pequeña flor de Jesús. Su doctrina coherente y sencilla desafió el análisis de los teólogos. Su lenguaje es el del mundo religioso de finales del siglo XIX. Su mensaje es la exigencia de un amor único, el de Jesús. Influyó en papas, filósofos, novelistas y santos. Su alcance ecuménico y religioso universal es evidente. Una frase muy conocida es: en la Iglesia seré el amor.
La vida de Santa Teresita nos ha enseñado el camino hacia Dios con la sencillez y en el amor. Como el águila incita a su unidad arrebolando sobre los polluelos, así extendió el Señor sus alas sobre ella, la tomó y la llevó sobre sus plumas. La oración se intensifica cuando, viviendo en los Bisonnets de Lisieux, se espera, después de 5 niñas, el nacimiento del misionero. Aún no existen, por supuesto, ecografías, todos reunidos esperando la noticia del médico que anunciaba a la familia expectante: será misionera. Su nombre de registro y bautismo fue María Francisca Teresa. La enseñanza que nos deja Santa Teresita es que para llegar a Dios no se necesita ser un gran sabio ni tener muchos títulos, sino por medio de la sencillez, de la humildad del alma, hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días, tener detalles de amor con los que nos rodean. Esta es la grandeza de Santa Teresita, quien decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro Padre, tener una actitud de niño al amor de Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad, sirviendo a los demás. Esto es lo que ella llama un camino, un caminito. Es el camino de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. Nos enseña finalmente a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús. Toda su vida fue de servicio a los demás, ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días. Veamos ahora a San Juan de Ávila. El Papa Benedicto XVI añade en octubre de 2012 a San Juan de Ávila, patrón del clero español. Fue un sacerdote, predicador, reformador y autor español que vivió en el siglo XVI. Fue canonizado en 1970 y su festividad es el 10 de mayo. Nació en Almodóvar del Campo, cerca de Toledo, España, entre 1499 y 1500. Murió en Montilla, Córdoba, el 10 de mayo de 1569. Fue beatificado en 1894. Fue llamado apóstol de la Andalucía por su liderazgo religioso en la España del siglo XVI. Respecto a sus obras y pensamiento, fundó seminarios, colegios y la Universidad de Baeza. Animó la creación de la Compañía de Jesús. Escribió una obra muy conocida e influyente. Su espiritualidad se basa en la oración personal, la participación en los sacramentos y el ejercicio de virtudes. Su doctrina teológica y sus consejos como guía espiritual fueron muy apreciados. Su humildad era una de sus cualidades más admirables. Su figura influyó en San Carlos Borromeo en Italia y en la escuela sacerdotal francesa del siglo XVII. Sus escritos influyeron en San Juan de la Cruz y en Lope de Vega. San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio le citan frecuentemente. Veamos también a Santa Hildegarda de Bingen, se escribe Bingen, que el Papa Benedicto XVI también la añadió en octubre de 2012, al igual que San Juan de Ávila, con ocasión de la misa de apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Nació en 1098 y murió en 1179. Fue una abadesa benedictina, compositora, filósofa, médica, mística, poeta y escritora alemana. Fue una de las científicas más importantes del siglo XII. Nació el 16 de septiembre. Fue abadesa del convento a los 38 años. Falleció a los 81 años en el monasterio de Ruprechtberg. Tenía fama de visionaria. Se decía que veía luces y figuras misteriosas en el cielo. Entre sus obras figuran Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum, que traducido al español quiere decir libros sobre las propiedades naturales
de las cosas creadas, Scivias sobre teología dogmática, Liber Vitae Meritorum sobre teología moral, Liber Divinorum Operum sobre cosmología, antropología y teodicea. Las líneas de su pensamiento consideraba al hombre como un todo con el cosmos. El propio yo pasa a segundo plano y le es necesario contemplar el universo en su totalidad. Inventó la lengua ignota o ignota, que puede considerarse como la primera lengua artificial creada por el ser humano. Respecto a la música, compuso más de 70 obras con letra y música, himnos, antífonas y responsorios. Su música es muy peculiar y llegó a componer 78 obras musicales. Es importante añadir lo siguiente: desde niña tuvo débil constitución física y sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. Desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que, dice ella, mi alma tembló. La labor de escritora de Hildegarda se vio interrumpida muchas veces por los viajes de predicación. Si bien la clausura en sus tiempos no era tan rígida como lo sería a partir de Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros, al condenar las doctrinas de estos, proponiendo el combate de sus errores mediante la predicación y la edificación del clero. Finalmente, San Gregorio de Nárek. El Papa Francisco incorporó a este doctor de la Iglesia el 12 de abril de 2015. Nació entre 945 y 951 en el Vaspurakan, Armenia histórica, en una familia de literatos. Tras la muerte prematura de su madre, su padre, Khosrov, es nombrado arzobispo Antsevatsik y confía su educación a su tío Ananías, médico, filósofo y abad del monasterio basiliano de Nárek, célebre escuela de la Sagrada Escritura y patrística. Gregorio estudiará ahí, además de la Biblia, a los poetas y filósofos helenistas. Será ordenado sacerdote, luego abad, y reformará Nárek. Contemplativo, pero no aislado de los acontecimientos políticos y eclesiásticos de su tierra y su tiempo, su fama traspasa los muros del monasterio. Así, a petición del príncipe Gurgen de Antsevatsik, escribe su comentario sobre el Cantar de los Cantares y del obispo Estépanos, la historia de la Santa Cruz de Apárac, y destina sermones e himnos a la enseñanza del pueblo. De especial importancia para la comprensión de sus enseñanzas mariológicas son los encomios a la Santísima Virgen, en los que preanunciaría la concepción inmaculada de María, con un estilo conmovedor donde se percibe su añoranza de la figura materna. Al final de su vida escribe el libro de las Lamentaciones, tan popular y amado en Armenia, que su lectura era obligatoria para los escolares una vez que hubieran aprendido el alfabeto. Muere alrededor de 1010 en Nárek, donde su tumba, lugar de peregrinación durante 8 siglos, fue destruida, al igual que el monasterio, durante el genocidio de 1915 a 1916.